Bueno, muy buenas noches, gracias por comenzar la semana con nosotros, gracias por los altos niveles de audiencia que nos están regalando ustedes cada noche. Lo que ocurre en Honduras es, bueno, parte de la historia de la América Latina, no es tan simple, algunos piensan que no es literalmente un golpe de Estado, algunos consideran que son los militares los que estaban defendiendo la Constitución hondureña, por eso hemos invitado a gente experta con alto nivel de análisis, como por ejemplo Carlos Alberto Montaner. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en esto que está sucediendo. Estas son declaraciones del presidente Zelaya, o del depuesto presidente, en las últimas horas directamente desde Costa Rica. También está con nosotros vía satélite, que me encanta que esté, el señor Ricardo Moreno desde Los Ángeles. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo está, María Elvira? Gusto en tenerlo en el programa nuevamente, presidente de la Asociación Simón Bolívar en Los Ángeles, y es importante porque es un hombre que es fiel al chavismo y que nos puede explicar la posición de Chávez en todo este conflicto. Así que nuevamente bienvenido. Lo mismo al ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, el señor Diego Arria. ¿Cómo está usted, embajador? Muy bien, María Elvira, muchas gracias. Gracias a usted también por estar con nosotros. Le damos la palabra a Carlos Alberto. Carlos, ¿esto es un golpe militar al estilo caudillista de la América Latina que hemos visto tantos? ¿O es que los militares dieron un paso al frente para defender la Constitución hondureña? ¿Cuál de las dos? Los militares obedecieron al Congreso y obedecieron al aparato político del país y a la Corte Suprema. Esto se parece mucho a lo que pasó en el 2003. Porque el cuento de que esta es la primera, no, en el 2003 a Gonzalo Sánchez de Lozada lo sacan en Bolivia por un conflicto dentro de los poderes del Estado y lo obligan a renunciar. Y en el 2005, es decir, 4 años después de la aprobación de la Carta Democrática, a Lucio Gutiérrez lo sacan del poder, presidente electo, exactamente por el mismo procedimiento, cuando el Congreso se reúne y lo saca del poder. Y ahí es donde comienza, curiosamente, la carrera política del señor Rafael Correa, apoyando el golpe contra Lucio Gutiérrez. Y ahora, sin embargo, se rasga las vestiduras, como se rasga las vestiduras frente a lo que ha pasado en Honduras, el señor Hugo Chávez, que dejó 300 muertos en las calles de Caracas cuando intentó dar un golpe y asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez en 1992. Es decir, yo creo que esto es bastante distinto a lo que trató de hacer Hugo Chávez y bastante parecido a lo que ocurrió con Lucio Gutiérrez y a lo que ocurrió con Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Cómo lo ve usted, Ricardo, de Los Ángeles? Dígame. Bueno, yo creo que no hay que insultar la inteligencia del pueblo latinoamericano que ha visto las imágenes, que ha visto la represión, que ha visto lo que está ocurriendo. ¿Cómo puedes llamar tú que un comando de 400 hombres armados hasta los dientes vayan a la casa del presidente en horas de la madrugada, lo saquen en pijamas, lo tengan incomunicado, que también hagan lo mismo con la canciller, rodeen su casa, la tengan incomunicada, que abusen físicamente al embajador de Venezuela, al embajador de Nicaragua, al embajador de Cuba, que estén cerrando las radios, las televisiones? De hecho, ahorita me acaba de llegar la noticia que el equipo de reporteros de Telesur en Honduras ha sido detenido, le han sido confiscados sus cámaras, sus teléfonos celulares, así que yo quiero hacer ese anuncio aquí en tu programa, que respete la integridad física de los reporteros de Telesur, que de paso ha sido el único canal o el primer canal en todo el continente que estuvo transmitiendo desde el jueves pasado lo que estaba ocurriendo en Honduras. Y nosotros estamos monitoreando la señal de Telesur, la tenemos nosotros en vivo en nuestro control room y vamos a llevárselo a ustedes enseguida que el presidente Chávez o cualquier dignatario hable. Vamos a dar la oportunidad al embajador Arria. Ya te doy otra vez, Ricardo, dígame, cuénteme. ¿Cómo lo ve? Desafortunadamente no oía bien al señor Moreno al otro lado. Esto es una situación sin dudas muy particular la que está sucediendo. Yo, como una persona, un venezolano que sufre un régimen militarizado como es el de Venezuela, no me hace ninguna gracia la intervención de militares. Aquí hay una cosa muy clara, que el presidente Zelaya fue sacado de una manera violenta, yo diría hasta brutal, de su cargo. Eso está claro. Lo que también está claro, y es lo que hace la discusión difícil, es que la Corte Suprema, que es la máxima jurisdicción en este tema, ordenó su destitución porque la Constitución de Honduras así lo indica. Hay algo que va a suceder en los próximos días, que la gente no habíamos ninguno leído la Constitución de Honduras, que tiene una cláusula que llaman los abogados, la cláusula, un principio pétreo, casi como inscrito en piedra, que exige la salida automática de cualquiera que trate de alterar la alternabilidad del poder. En correspondencia con sus pronunciamientos y asumirlos con toda seriedad. Creo aún en la sinceridad que puede demostrar el presidente Obama y su canciller
pero tienen que demostrarlo con hechos, no con palabras. Sin apoyo popular, con el rechazo absoluto de los gobiernos latinoamericanos y caribeños, no hay golpista que se resista, y los de Honduras, como dijo Fidel en su reflexión de ayer, ni siquiera respiran sin el apoyo de Estados Unidos o de algunas de las fuerzas con poder dentro del gobierno de los Estados Unidos. Y ahí está Raúl Castro, nuevo gobernante de la isla, que también se encuentra en Nicaragua en esta reunión, todos denunciando, donde también se ha incluido la OEA, los Estados Unidos, la Unión Europea, todo el mundo denuncia este golpe de Estado. Cuéntame. El hecho es que hay una repulsa internacional importante, empezando por el gobierno de Obama. Pero antes de todo, quiero darle la bienvenida a Javier Maza, consultor político especializado en comunicación mediática en América Latina, que conoce muy bien a los hondureños porque ha asesorado algunas campañas políticas en ese país. Ya le doy la palabra, dígame. Es extraordinario que Raúl Castro esté pidiendo la intervención y la injerencia de los Estados Unidos para resolver un problema político. Es decir, después de pasarse 50 años oponiéndose a la injerencia de los Estados Unidos, ahora quiere solucionar el problema de Honduras con la injerencia de los Estados Unidos. Eso me parece casi patético, ¿no? Y probablemente... Pero no se apresuró Estados Unidos en denunciar el golpe. Yo creo que, bueno, en primer lugar hubo un gran desconcierto. Ellos tienen un excelente diplomático en Honduras, que es Hugo Llorens, que intentó por todos los medios que las cosas no llegaran a este punto. Lo que provoca el conflicto final fue la terquedad de este señor en querer violar la ley, en querer violar las órdenes del Tribunal Electoral y del Tribunal Supremo e imponer una consulta que era ilegal. Entonces, ante esa situación, el domingo se producía... dejaban que se incumpliera la ley y que de pronto aparecieran pues 500,000 de votos, los que fueran, a favor de ese proyecto y que impusieran ilegalmente algo que los tribunales decían que no. Y es ahí donde el Congreso, yo creo que equivocadamente, a mí me parece que lo que hicieron fue erróneo. Es decir, la idea, tenían que haberlo juzgado dentro del país por cometer un delito. Y el Congreso, una vez juzgado, tenía que haberlo depuesto si eso era lo que el Congreso pensaba que era correcto. Lo que hicieron fue, sin duda alguna... bueno, sacar al presidente del país en payama y con una pistola. Entonces, usted que conoce bien a los hondureños y cómo es el proceso político de ese país, ¿usted qué piensa? ¿Por qué hay que recurrir a los militares? Si el Congreso, la Corte Suprema, la Procuraduría, la Fiscalía, todos estaban en contra de ese proyecto del presidente. A ver, hay dos maneras de quitarle el dolor de cabeza a una persona. O le das analgésicos o le cortas la cabeza. Ok, bueno, hay quienes creen que la manera es cortándole la cabeza. Yo no creo que esa sea la solución. ¿Cuál usted considera que era la solución correcta? Zelaya tiene que volver al gobierno, punto. Absolutamente, no hay otra. O sea, y quiero decir una cosa, Zelaya no es ave de mi simpatía. Estoy absolutamente en contra de cualquier presidente que, elegido democráticamente, quiera usar la democracia para destruirla, como es el propósito de él. Pero que decía ahí, quiere utilizar la democracia para destruirla. Así es. ¿Y eso usted piensa lo que estaba tratando de hacer Zelaya? Pero por supuesto, el proyecto de él es convocar una asamblea constituyente, cambiar la constitución, que la actual no contempla la figura de reelección presidencial. La actual constitución de Honduras es rígida, no permite modificarse para permitir la reelección. Hay que cambiar totalmente la constitución. Ahora, se cometieron aquí dos errores terribles, pero la constitución de Honduras condena, prohíbe la deportación de los hondureños. Zelaya fue deportado, fue secuestrado, y a la añadidura, la carta que se mostró de renuncia de él es falsa, es falsificada. ¿Qué dice eso? Vamos a hablar ahora. ¿Qué usted dice, Ricardo? ¿Viste lo que está diciendo? Dígame. Estoy parcialmente de acuerdo con el compatriota hondureño. Parcialmente, ¿dónde es que no está de acuerdo? Sí, no estoy de acuerdo totalmente en cuanto a que no debe haber una apertura para el cambio de la Constitución. Yo creo que cuál era el delito de que el presidente Zelaya quería consultar al pueblo, es decir, es más, era una encuesta, ni siquiera era un referendo vinculante, es decir, lo que ocurriera el domingo era simplemente la pregunta, una urna más, para que los hondureños expresaran si estarían de acuerdo con iniciar un posible proceso de reforma constitucional y de elegir una asamblea constituyente. Y le doy a usted la palabra, ¿qué es lo que pasa? Que las urnas que venían de Venezuela,
Las boletas venían de Venezuela. Se cree que hay agitadores venezolanos. Déjeme dar la información y usted me contesta. Se cree que hay agitadores venezolanos y nicaragüenses en las calles de Honduras. La Corte Suprema, el Tribunal Electoral y el Congreso del país le dijeron que no se podía hacer esa consulta, aunque no era vinculante. Significa que el resultado no se tenía que implementar. Entonces, el hombre estaba yendo en contra de los otros poderes que también son importantes en Honduras. Realmente voy a usar un poquito el encabezado que tú usaste al iniciar el programa, que me parece muy amarillista, cuando hablabas de la mano peluda de Hugo Chávez en Honduras. También habría que hablar de la mano negra de los Estados Unidos en Honduras. El Departamento de Estado ha canalizado más de 150 millones de dólares para Honduras, y de Está esos bien, como pero 55 quedémonos en lo de Hugo Chávez. han ido a grupos y actores, actores políticos. Pero vamos a quedarnos, y después usted me va a hablar de los Estados Unidos, pero hablemos ahora de Venezuela. ¿Por qué Hugo Chávez tiene que enviar las boletas y las urnas si los hondureños tienen eso en su casa? Eso no está aprobado. Mira, a Hugo Chávez y al presidente Chávez siempre se le ha querido inmiscuir en todos los procesos internos de América Latina.